El sector viene bien, viene con viento en popa, viene con viento en contra. Es un alimento tan pero tan importante, súper nutritivo, espectacular. Es vida. ¿Qué les puedo decir? Cuando comen huevo están comiendo vida, proteína. Bueno, esta celebración propone conocer, digamos, las virtudes de este alimento y también para conocer la cadena avícola y cuál es su realidad en este 2021. El presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas se llama Javier Prida y con él estoy en contacto. Javier, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Feliz semana. Gracias, Sebastián. Un fuerte abrazo. Saludo a vos, a la audiencia, al equipo. Un placer, como siempre, hablar con ustedes. El placer es mío, Javier. Bueno, primero felicitarlos por los esfuerzos de cada uno, no solamente el sector avícola, sino todos los sectores que están poniendo todo como para capear la tormenta, como siempre se dice. Pero específicamente en el sector avícola, ¿cuál es la situación en este contexto, en este 2021? ¿Hay para celebrar? ¿Hay para mejorar? Siempre para mejorar. ¿Hay para plantearse muchas cosas de cara a lo que viene? A ver, muy buena pregunta. Vamos a ser optimistas y vamos a ver la mitad del vaso lleno y después vamos a explicar la mitad del vaso vacío. Vamos. Si nos comparamos cómo empezó el año, estamos mejor. Estamos mejor. Nosotros tuvimos un principio de año con precios muy por debajo de lo que, digamos, se comercializó en el segundo semestre del año pasado y con los dos insumos estrella de nuestro sector, que es el maíz y la soja, por las nubes. ¿Qué pasó en estos últimos 3-4 meses? Hubo una baja del maíz y de la soja, poquita, pero una baja al fin, y hubo una pequeña recomposición de precios. Entonces, si nos comparamos con el primer semestre del año, estamos mejor. Si nos comparamos con el segundo semestre del año pasado, estamos peor. Cuando hablamos de recomposición de precios, Javier, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos entre un 6 y un 8% de recomposición. Ni siquiera cubrimos la inflación. Uh-huh. Inflación interanual del 50, ¿no? No, y ni te digo para nosotros con el maíz que lo pagamos el año pasado en marzo-abril 8.500 pesos y hoy lo estamos pagando alrededor de 21.000. Ni te digo la soja que lo pagamos 14.000 y hoy la pagamos 34.000. Entonces, la verdad que estamos en una situación compleja, difícil. Hay que reconocer que tuvimos los meses de marzo, abril y mayo del año pasado que fueron de muy buenos a bueno. Ya podemos decir que a partir de junio pasamos hasta septiembre de bueno a malo y de septiembre hasta junio de este año fue muy malo, la pasamos muy mal, quedaron muchos colegas en el camino, se achicó el parque productivo en el orden de un 5%, entendemos que vamos a estar cerrando el año con un achique de un 7, un 8%, vamos a producir este año unas 10 o entre 10 y 12 unidades menos que el año pasado, o sea, va a haber menos consumo también, pero bueno, también hay que ver la mitad del vaso lleno. El gobierno nacional el año pasado nos quitó las retenciones, entendió que era una medida que nos perjudicaba y que a niveles recaudatorios no tenía alto impacto, y eso ha hecho que, por ejemplo, en 2 posiciones arancelarias, nosotros tenemos 4 posiciones arancelarias importantes en el sector, en 2 de ellas, que son la de albúmina en polvo y huevo en polvo, una creció 208% y otra creció más del 40%. Entonces, la verdad que la pequeña recaudación que tenía el Estado por esas retenciones del 5% no superaban los $800.000 al año, y nosotros ahora ya en 6 meses se los devolvimos duplicando, casi más que duplicando, la generación de divisa y con más de 100 nuevos puestos de trabajo que dejan de cobrar un plan social de 20.000 pesos y pasan a cobrar un salario digno de 75.000 pesos mensuales promedio. Uh-huh. ¿Y qué conversación puertas adentro se deben en el sector, y para mejorar qué conversación puertas afuera para con su comercio y también para las regulaciones, no sé si regulaciones con el gobierno, sino también con la cadena productiva y la facilidad de poder poner a la cadena más en valor? Hay que darse. Nosotros necesitamos varias cosas.
hay que empezar a separar lo urgente de lo necesario. Hoy, como algo necesario, necesitamos para poder seguir estabilizando el sector y que se deje de contraer y dejar de perder puestos de trabajo, porque lo que ganamos como puestos de trabajo por la exportación los perdimos en el mercado interno porque se contrajo el parque productivo. Y se han quedado colegas en el camino, se han cerrado granjas. Entonces, lo que necesitamos urgente es tener una espalda financiera para poder exportar. Hoy, para poder exportar, exportás hoy y cobrás de 380 días. Y el productor viene de un año malo, un año muy difícil, perdiendo plata, no tiene capacidad de exportación. ¿Cuál es el valor internacional cuando ustedes exportan? El sector debe atender la demanda interna y también abastecer el mercado externo. ¿Cómo es esa balanza para cubrir los costos y también para sus rentabilidades? El año pasado fue el 1,6% de exportación, el anteaño en el 2019 el 3,6%, pero históricamente Argentina superó entre el 5 y el 7%, algunos años fueron de pico de 8%, pero históricamente es entre el 5 y el 6% promedio de exportación. Tenemos la producción, tenemos las plantas de procesado, tenemos los clientes en el exterior, lo que no tenemos es espalda financiera. Uh-huh. El mercado externo, y ahí está la conversación, no ¿existe con el sector financiero créditos blandos para que puedan acceder a esto que tanto necesitan o se hace muy difícil con este contexto económico? A ver, existen. El tema es la voluntad de los bancos de prestarte el dinero. Nosotros hace 2 meses o 1 mes y medio estamos manteniendo conversaciones con bancos oficiales, todo que sí, y no se materializa nada. La verdad es que nosotros necesitamos dejar de contraer el sector, seguir transformando maíz y soja en proteína animal y darle de comer al mundo ese maíz y esa soja transformada en huevo. Eso es lo que necesitamos en forma necesaria. Y como algo urgente, la proteína animal del huevo es la única proteína en el mundo, en la Argentina, y en muchos lugares del mundo, por ejemplo en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia, no paga IVA, y en la Argentina paga el 21%. Entonces nosotros estamos en desventaja con otras proteínas como la leche, la carne roja, el pollo, el cerdo, el conejo, el cordero, que pagan 10,5%. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es la eliminación del IVA o que nos pongan en el mismo rango que las otras proteínas animales. Si hacemos un balance sobre lo que viene, vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué futuro ve para el sector? Yo veo un futuro difícil, complejo, en tanto y en cuanto no se tomen medidas no coyunturales, sino medidas de fondo. Toda la buena voluntad que puede llegar a tener el gobierno que esté de turno, la verdad que muchas veces se trastocan con otros factores que no los manejamos nosotros. Por ejemplo, en el año 2015, con retenciones, nosotros necesitamos alrededor de 4 cajones de huevo para comprar 1 tonelada de maíz. En el año 2019, sin retenciones, necesitábamos 7 cajones de huevo para comprar 1 tonelada de maíz. El año pasado, con retenciones, necesitábamos Javier, perdone que lo interrumpa. ¿Cuántos huevos trae un cajón? 360 unidades, 30 docenas. Es la unidad de medida nuestra. Perfecto. Yo para que la gente sepa de cuántas unidades estamos hablando. 360 huevos, que son 12 maples, que son 30 docenas. Bien. Cada maple tiene 2 docenas y media. Entonces, volviendo al ejemplo, en el año 2019, con retenciones, necesitamos 7 cajones de huevo para comprar 1 tonelada de maíz. El año pasado, 9 cajones de huevo para comprar 1 tonelada de maíz y teníamos retenciones. Este año seguimos con retenciones y necesitamos 11 cajones de huevo para poder comprar 1 tonelada de maíz. Entonces, el avicultor que necesita exportar, que necesita cumplir compromiso con el mercado externo, no puede exportar porque es plata que agarra, plata que compra maíz y soja para darle de comer a los animales. Entonces, mientras el Estado Nacional tiene un problema enorme con generación de divisas, nosotros no estamos aprovechando el contexto internacional que nuestros clientes nos piden huevo y no le podemos vender porque no tenemos espalda financiera. Uh-huh. O sea, el sector necesita financiamiento, el sector necesita otro tipo de charla impositiva, por lo menos un 10,5, y de allí comenzar a
continuar transitando el camino. En la semana del bueno, mirá, ¿cómo una cosita te quería contar, Sebastián, que no es menor para los argentinos. Entre el huevo y el pollo suman 69 kilos de consumo por año. O sea, somos más importantes que la carne roja y más importante que la carne rosa. Somos la primer proteína animal desde hace 3 años que se consume mayormente que la carne de vaca en el país, 3 o 4 años, el 2017. Digo esto para que entienda el contexto del gobierno nacional, que si no le da atención a esta proteína, la vamos a dejar de producir porque no es rentable. Y cuando no haya huevo, la gente que hoy no puede, o sea, hoy un maple de huevo promedio vale alrededor de 220 pesos. 220 pesos te sale promedio 110 pesos. Le diría 300. Acá en Bahía 280, 300. Como 300, como muy barato, 250. Acá en el conurbano 200. Bueno, acá en el conurbano 200. ¿Y cuánto le cuesta y el precio y a cuánto sale de la planta avícola? Alrededor de 190, 185. O sea que en la cadena productiva hay 120 pesos. En Bahía pagan un maíz más caro. En Bahía no hay tanta competitividad como hay acá. En Bahía Blanca tienen un costo de traslado de materias primas del puerto de Buenos Aires al de Bahía, todo lo que es aditivo, tiene un costo de flete de 700 kilómetros. Tienen otra matriz productiva que por eso lo van a pagar más caro. Claro que lo van a pagar más caro. Pero en el estómago del país, que es el conurbano bonaerense, hoy un maple de huevo vale 200 pesos. 200 pesos te sale 100 pesos promedio. El pollo, el kilo de pollo, 250 pesos el kilo. La carne de cerdo, 380, 400 pesos el kilo, y la carne roja, 600 pesos el kilo. Entonces vos fijate que si dejamos de producir huevo, muchas familias que se refugian en el huevo, que estamos por arriba de 18 kilos de consumo al año de huevo, se consume más huevo que carne de cerdo, lo vamos a terminar encareciendo el producto y la gente se va a alejar del huevo, no va a haber, porque el huevo se va a ir a precios razonables, como están en los países limítrofes. ¿Sabes cuánto vale un maple en un país limítrofe? ¿Cuánto? 750 pesos. En Brasil 700 pesos, en Uruguay 800, en Chile 790, en Bolivia 700, en Paraguay 720. El promedio te da 750 pesos. Entonces digo, somos un sector productivo que tendríamos que tener un especial cuidado por parte del gobierno, porque producimos arraigo, transformamos maíz y soja en proteína animal, le damos valor agregado, generamos empleos de calidad. Nuestros salarios promedios superan los 60.000 pesos de bolsillo por mes. Digo, la verdad que si el gobierno le daría a estas economías regionales un poco más de atención, digo que no le da, digo que le daría más atención, y esto va con todos los últimos 5 o 6 gobiernos que pasaron, que mucha atención no le dieron, todos les dieron lo justo y necesario, muy poco te diría. Nosotros tenemos un potencial enorme. El huevo argentino es reconocido y reclamado en el mundo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y bueno, la carga impositiva, el tipo de cambio, la situación geográfica. Bueno, eso tenemos que ir trabajando para ir mejorándolo. Pero el productor argentino tiene una eficiencia y una constancia pocas veces visto en otros lugares del mundo. Y en este sector específicamente. Y en este sector específicamente donde se le pone mucho huevo. Exactamente, y más esta semana, ¿no? Exactamente. Javier, como siempre un placer escucharlo, gracias por atenderme. Espero que esta semana sea de un buen festejo y lo que viene sea aún mejor con las concreciones que están esperando. Gracias. Y déjame mandarle un saludo a la gente de Bahía Blanca, a la gente de Granja San Miguel y la gente del Pellegrino, que son socios de la Cámara. Un fuerte abrazo a ambos. Allí estamos enviando, como no, el saludo a ambos, al Pellegrino y a San Miguel. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Chau. Javier Prida, el presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas.